Estamos en pleno verano y empieza la temporada de aguas abiertas. Hoy tenemos el agrado de tener junto a nosotros a Damián Blanc, referente en este deporte, entrenador y deportista de élite que representó a nuestro país en esta disciplina. Agradecemos a Reebok que nos acompaña como main sponsor con las nuevas zapatillas Flowzip One. Los dejamos con el episodio y esperamos que lo puedan disfrutar tanto como nosotras. No se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal. Bienvenido, Dami, a esta nueva edición de Vuelta a la Calma. Hoy tenemos el agrado de tener a Dami y nos metemos un poco en una disciplina que no es tan común como aguas abiertas. Venimos hablando de running, venimos hablando de trail, de triatlón. Y hoy queremos destinarle este episodio particularmente a este deporte que cada vez tiene un poquito más de, digamos, de nombre, ¿no? ¿Cómo viene creciendo aguas abiertas en los últimos años? Eso iba a decir. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes. Nos debíamos conocernos personalmente. Tal cual. Y la verdad es que muy bien dijiste, como para corregir tengo que es un deporte muy antiguo que ahora empieza a tomar mucho auge, como en su momento habrá pasado con el tria, con las carreras de aventura. Cada vez hay más gente que se anima, que quiere desafiarse, que quiere desafiar sus límites y en vez de hacerlo en tierra, corriendo en una montaña, decide hacerlo por agua. Para mí, bueno, no sé si es que soy un poco más miedosa al agua o le tengo más respeto, implica un desafío y una adrenalina muy linda, ¿no? Muy, muy obvio, nadar en aguas abiertas es un desafío distinto, solo por el hecho de que nosotros cuando nacemos, la evolución propia de las personas hace que en algún momento caminemos y aprenderemos a correr, peor o mejor. Nadar es algo totalmente distinto, que requiere obvio, de un proceso de aprendizaje que si es de chico, mucho mejor, y si es de grande cuesta mucho más, pero yo ya no me sorprendo de nada, he visto casos increíbles de gente que empezó a nadar de grande y que termina cruzando el Río de la Plata, Locura. sí, o realizando desafíos que son inimaginables. Entonces, al final, siempre creo que a donde nos quiere llevar la cabeza, ¿no? Y a donde nos quieren llevar nuestros sueños, vamos. Bueno, así que el mundo de las aguas abiertas está como todo en auge, está empezando a crecer muchísimo. ¿No? Ustedes tienen, después nos vas a hablar un poquito, lo que es Agua Argentina, que después te vamos a pedir que nos hables un poco más en detalle de tu empresa, por así decirlo, ¿no? Sí. Dami, empezaste a nadar a los 6 años, muy chiquito. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Por qué arrancaste? Asmático, Ay, y asmático de muy chico, hasta la actualidad, por supuesto, pero como algo terapéutico, en su momento el médico había sugerido a mis papás empezar a nadar y realmente empecé como algo totalmente lúdico y después me fui familiarizando con el agua y las 2 veces a la semana pasaron a ser 3 y las 3 4 y creo que un poco sin darme cuenta en un momento estaba en un equipo de natación y ya empezando a realizar mis primeras competencias. En simultáneo, que dio juez son las primeras competencias. 10 años, 11 años, imagino, no Federado, decimos. como federado. eh, en ese momento a mí me encanta el fútbol y en ese momento intentaba jugar a la pelota también, hasta que se me cruzó un entrenador en el camino, Rodo Saco, que me dijo fútbol o natación. Y fue natación, creo, bien elegida. Bien. Y ahí empezaste a competir, bueno, como te conocemos, sos un deportista de élite, ¿no? Ahora vamos a meternos un poco más en el mundo. Pero ¿cómo fue toda tu carrera, digamos, de profesional en natación? ¿Empezaste a competir a los 10? Sí, empecé a competir a los 10, o sea, la transición de la pileta a las aguas abiertas, salvo que uno nazca en una ciudad que tiene el río al lado y que mucha gente aprende a nadar y no es lo normal en el río antes que en la pileta prácticamente por necesidad. En mi caso, ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó? yo nadaba en la pileta y nadaba en la pileta, fui incrementando la cantidad de sesiones, nadaba a las distancias más largas que hay en pileta, 800 y 1500, para nada talentoso, más terco y trabajador. eh, y cuando, creo que en el 95, 96, ya con 15 años, yo entrenaba en el Club Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires con, en ese momento, Pirú García, un grandísimo entrenador que me ha dejado una huella imborrable. Tenía algunos nadadores profesionales de aguas abiertas, que los veía, que viajaba por el mundo,
que competían en distancias muy largas y yo ya empezaba a hacer mis primeros entrenamientos largos y bien nada en pileta, compartiéndolos con ellos y viendo que había un mundo distinto y nuevo fuera de la pileta. Y me picó el bichito, sentí mucha curiosidad en ese momento y decidí que Qué lindo, ¿no? Porque uno admira ahí a la elite y estás entrenando con la elite. entrenaba con ellos y nunca me canso en cualquier oportunidad de agradecer, ¿no? Porque eh, recuerdo como si fuese ayer a Fernando Terrilli, a Julito Fernández, que hoy son grandes amigos, pero que son los que me ayudaron a dar los primeros pasos y a meterme en lo que es el mundo de las aguas abiertas. Y no hablo de la elite, puntualmente ahí en ese momento, a meterme en el mundo de las aguas abiertas, a empezar a hacer mi primer circuito nacional, Hacia conocerlo. a conocerlo, a entender de qué era, cómo era la dinámica de este deporte, que por cierto fue cambiando muchísimo, porque no es la misma natación de aguas abiertas la que yo arranqué 25 años atrás, 28 años atrás, a la que tenemos hoy, con la que yo entreno a mis atletas. Sí, que de hecho en la última carrera de San Pedro, multitudinaria convocatoria. Multitudinario, tuvimos, sí, cuando hablemos de agua ya te contaré, pero 620 personas nadando en 2 días, en sábado y domingo. Por eso creo que se generó un boom muy, muy bonito que debemos manejar con responsabilidad, ayudar a los que se preparan con nosotros a prepararlos de la mejor manera y, y desde la parte organizativa, obvio, tratar de bajar eventos que cumplan con los estándares más altos de seguridad y de calidad. Sin duda, sin duda. Dani, ¿y cuál fue tu primera distancia en aguas abiertas ahí cuando empezabas? En, ¿Y en dónde? ¿En qué lugar? mira, mis primeras, no me voy a olvidar nunca, 1996, con 15 años o 14, em, fui una temporada de verano que competí 2 carreras en San Antonio de Areco de 5.500 metros cada una hora era aproximadamente, que ganaron las dos carreras, 1 hora, 5.500 metros en aguas abiertas, es una locura ese tiempo. para 5, una 7, no me acuerdo, la carrera era la misma, se hizo en diciembre y luego se hizo en marzo. Y en el medio de esas 2 carreras compito en Zárate, una distancia de 11 kilómetros con corriente a favor, que también me va muy bien, gano mi categoría y quedo tercero en la general, y el campeonato nacional para mi categoría de 3 kilómetros en Mar del Plata que gano. Y ahí, evidentemente, primera temporada, primeras carreras, buenos resultados, dije, Ya está, esto es lo mío. acá, no sé si es lo mío, pero es acá. Mientras que en la pileta sabía que tenía un techo ya en ese momento, me costaba mucho, mucho de bajar las marcas. Si bien me metí en las finales de los campeonatos nacionales, incluso más adelante pude ser subcampeón argentino de 1500, tercero algunas veces en otras distancias. eh, Sabía que para representar a Argentina en pileta iba a ser muchísimo más complejo y que se me abría una oportunidad que con trabajo, sacrificio y mucha perseverancia podía encontrar un caminito en las aguas abiertas. Y empecé a entrenar más a las mañanas antes de ir al colegio, incorporando en mi vida los doble turnos, Todo en pileta, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo es que se entrena aguas abiertas en la ciudad? bueno, acá me yo cambié mucho de lo que hacíamos antes, que antes, si bien entrenamos en pileta todo el tiempo, se intentaba salir a nadar de vez en cuando en aguas abiertas. Hoy eso ya no se hace. Hoy se entrena en pileta. La natación de aguas abiertas antes era un deporte de supervivencia, de llevar al cuerpo al límite, pero era sobrevivir a algo, ¿no? A nadar 6 horas, 5 horas. Había que llegar. Y hoy buscamos nadar lo más rápido posible, el mayor tiempo posible. En la pileta, sí. En la pileta y después en las aguas abiertas. ¿Y pero cómo hacer antes de la carrera para todo el tema, las sensaciones que uno experimenta en agua abierta? La carrera es eso. Prepa o una adaptación o llegas antes de la competencia al lugar y haces un reconocimiento o de vez en cuando, esporádicamente, algún que otro entrenamiento de aguas abiertas. Pero Por todas esas sensaciones, ¿no? Yo no me olvido más la primera vez que me tiré en aguas abiertas para preparar el 51-50 de Ironman. La sensación de ahogo, de asfixia, de congelamiento, nervios, más ansiedad, el dolor de cabeza, el miedo a los braseos, ¿viste? Es más, la primera carrera salí con torpedo porque me daba un poco de miedo las brazadas. Pero esa sensación no la había experimentado nunca. Y uno me decía, la borrachera post. Y yo decía, claro, qué bueno esto. O sea, qué bueno haberlo experimentado. Y después veía que habíamos ido a competir ya al 51-50.
¿Y a cuánta gente lo estaba debutando hoy esas sensaciones? Que te dé las embarcaciones que los agarre. Sí, esto creo que es muy, muy normal, que pasa un montón. De hecho, yo lo veo en las carreras de aguas abiertas de OWA, lo vi muchas veces en trías, que bueno, la primera disciplina es la natación y es la que en general más problemas le trae a la gente y la que más abandonos hay dentro de los trías y los primeros minutitos de las carreras de aguas abiertas en las que uno tiene que controlar muy bien su respiración, su, sus nervios, su cadera, su cabeza. Entonces, emocionalmente esa primera parte es clave, tienes que estar tranquilo. Yo me acuerdo, había una chica al lado mío que no podía sumergir la cabeza porque se le congelaba. Decidió nadar todo de espalda, la primera vuelta. Eran 2 vueltas que teníamos que hacer. Pero me encantó la cabeza, o sea, lo terminó. Después éramos 10. 4 ya se habían bajado, no habían hecho ni la primera vuelta, ¿no? Ella me dijo: "No pude". Y yo lo vi en un día a alguien que no podía nadar crawl, que estaba mal, pero bueno, nadó de pecho haciendo ahí y fue en un sprint, ¿no? En unos 750 metros. Entonces, al final, por eso dije al comienzo, lo que la cabeza quiera, lo que los sueños quieran, es lo que vamos a terminar haciendo. Pero todas esas sensaciones antes de la carrera las entrenan también en algún lado y Trabajás, obviamente que como nadadores profesionales prácticamente no tocas las aguas abiertas, porque creemos casi con seguridad que cuando vamos a nadar en aguas abiertas, uno pierde un poco el ritmo que traes de la pileta, la agilidad, la velocidad que traes de la pileta, ¿no? Como que llamamos en la jerga que te achanchás. Empezás a nadar más lento, no tenés tanto, si bien hoy con los relojes uno tiene, ¿no? Usas el reloj y tenés noción del ritmo y demás. No es lo mismo que la pileta. En la pileta podés nadar rápido, podés hacer series progresivas, tenés un control constante. Y hoy buscas eso, buscas tener un control constante, saber que cuando nadas en aguas abiertas no es como en la pileta, que trabajas un solo ritmo en la pileta y tenés varios ritmos, un ritmo de salida, un ritmo promedio de prueba y un ritmo de cierre. Y los tenés que tener perfectamente entrenados y la formas en la pileta. bien. Dami, ¿y cómo es el entrenamiento hoy de una persona amateur? O sea, ¿cuántas veces por semana hace natación? ¿Hace entrenamiento más de pasada, como se dice? ¿Más como si fuera un fondo más largo? ¿Complementan con gimnasio? ¿Qué asesorás vos? Depende mucho del objetivo, depende mucho de lo que busca. eh, Cada persona es distinta y hay un principio del entrenamiento que es el principio de la individualidad, de que deberían cada persona tener su entrenamiento acorde a sus características, sus condiciones físicas y su objetivo. Obvio que hay muchísima gente que busca más que ese entrenamiento individual, poder entrenar con gente y ahí se pierde un poquitito esa idea de ese principio. Hay veces que pesa muchísimo más y es mejor agrupar a gente, aunque no a todos les vaya tan bien, pero va a depender mucho del objetivo, ¿no? Yo he visto, ya te digo, gente cruzando el Río de la Plata que entrenó 4/5 sesiones a la semana, de 4 kilómetros, 1 hora y media aproximadamente, Cada sesión. cada sesión, acompañándolo con algo de preparación física, de ejercicios preventivos porque bueno, hay gente que como bien dijiste es amateur, no es profesional, tiene su laburo después, entonces el entrenar 4 o 5 veces 1 hora y media, si no lo acompañas con ejercicios preventivos y con algo de preparación física, posiblemente en un mes, 2 meses los tenés rotos. Y después, sumado a todo eso, el acompañamiento de, de nutricionistas para tener una correcta alimentación, Sí, que en aguas abiertas es todo un desafío. el día a día y la nutrición intracompetencia y también la preparación mental. Hay gente que no lo necesita, yo creo que para nadar 13 horas tenés que tener los fatitos súper alineados y ninguno se tiene que ir para arriba ni para abajo. Y en ese contexto creo que la preparación mental es muy importante. Es que sí para mí es una disciplina como muy linda de conocer, por eso de este podcast le destinamos con Juli, porque no se conoce tanto, ¿no? No se conoce definitivamente. Está en auge, va a seguir creciendo, es lo que nos marcan los números y es nuestra apuesta también y nuestro trabajo del día a día es aportar nuestro granito para que siga creciendo, siendo cada vez más profesional, con gente tomando conciencia
de que lo que hacen es serio, ¿no? Porque por más de que seas amateur, te estás metiendo en un río, te estás exponiendo a un montón de riesgos, a un río, un mar, un lago, a bajas temperaturas, a oleaje, a extremo calor. Entonces, creo que cada situación y cada condición y cada carrera merecen siempre ser analizadas con lupa. ¿Y qué es más difícil en tu experiencia? ¿Lago, río, mar? Todo difícil. Todo difícil, cada cosa tiene su desafío, digamos. En mi aspecto profesional mío, yo cuando iba a competir, obvio que tenía mis preferencias, ¿no? Pero las preferencias van de la mano del lugar donde uno se siente más cómodo, no de que sean menos riesgosas. Yo siempre quería que, entre comillas, como que la cancha estuviera embarrada, ¿no? Esto quiere decir que hubiera olas, que estuviera frío, si podía llover, que lloviera. Las peores Con condiciones, digamos. condiciones, sabía que mi fuerte era la parte mental, y sabía que cuando se complicaba la carrera para Presto, podía Vos estabas tranquilo. más chance de victoria, ¿no? De pelear. Y cuando la carrera era con unas condiciones más sencillas, más planas, con agua más templada, obviamente que el que era nadador de pileta y más veloz que yo, aumentaba sus probabilidades de victoria. Entonces, aunque no lo creas, hay un montón de análisis en este deporte, mucho, mucho análisis, y está muy, muy divertido y muy interesante y apasionante porque no es bueno metido. El riesgo lo tenés cuando te expones a nadar en agua fría, a que sabes que el cuerpo va perdiendo temperatura, hasta llegar a hipotermias extremas, en donde a mí me ha pasado terminar en competencias en Canadá, en lagos que tienen agua de deshielo, con 28,8, 29,0 de temperatura corporal, que es al borde del otro lado. Qué locura. O terminar completamente deshidratado eh, en Emiratos Árabes, en Singapur, en Hong Kong, que son mares con temperaturas extremadamente cálidas y con mucha humedad afuera, en las que lo vamos a hablar después, pero aguas abiertas, entre otras cosas, la dificultad que tiene es que no en todas las carreras nos acompaña un bote al lado. Entonces, la estrategia de hidratación intracompetencia hay veces que es muy compleja y va a depender mucho de cómo llegues hidratado, cómo te hayas alimentado en la previa, cómo fue tu nutrición, y qué podés hacer durante la carrera y cómo dosificás tu energía para que no termines en cuatro patas detonado. Qué locura, ¿no? Que no haya un bote al lado, digamos, para así tensión. Pero tiene su lógica. Hay carreras que hay 100 personas. Es un circuito de 2000 metros, dan 5 vueltas a los 2000 metros, son 10 kilómetros, y no puedes poner 100 embarcaciones una al lado de la otra. Pero ponés pontones y Se pone pontón, ¿no? Sí, pero bueno, ya en el momento en que se pone pontón, la hidratación pasa a ser no cada 15 minutos como yo lo hacía, sino cada 30 posiblemente. Entonces, tenés que tener una estrategia para qué pasa o sea, yo me hidrato cada 30, pero ¿qué pasa en el medio? ¿Me hidrato con algo? ¿Me llevo algo dentro de la malla? ¿No me llevo nada? ¿Me la banco con esos 30 minutos? bueno, toda la estrategia de planificación de carrera que nosotros abordamos mucho en Running Trail es mirar un poco el mapa de carrera previo, ¿no? Lo mismo, dónde están los pontones. Pero no me voy a meter ahí porque Juli me va a retar y voy a retomar, yo la conozco, me va a matar. Eh, Contame un poco cómo influye el tema de las corrientes a la hora de, digamos, de competir. Viste que se toman decisiones, bueno, vos me vas a explicar más a mí que se toman decisiones a la marcha con respecto a las carreras, con respecto a las corrientes. Yo quiero que la gente un poco sepa de eso. Aguas abiertas es un deporte de mucha táctica, de mucha estrategia, que parecen términos muy parecidos y son distintos porque hay algunos que, o sea, básicamente la diferencia entre la táctica y la estrategia es temporal, ¿no? Uno puede tener previamente una idea de lo que quiere hacer, pero después en el momento de la carrera hay veces que tenés que tomar decisiones que van a modificar eso que uno había planificado. Entonces es un deporte netamente de táctica, de estrategia, de técnica, y de muchísimo estudio y de muchísima planificación, en el que tener un solo plan te puede llevar a la decepción, ¿no? Porque muy pocas veces el plan que uno tiene en la previa luego se cumple. Entonces yo siempre a mis nadadores, ya sean amateurs o no, a mis nadadores profesionales, les propongo tener más de un plan de carrera. Plan A, plan B y plan C. Y si el plan A no lo puedo cumplir, no me vengo abajo y voy con el plan B. Y si el plan B no lo puedo cumplir, voy con el plan C. Y si el plan C no lo puedo cumplir, voy a pelear. Pero nunca tiro la Y darles herramientas, ¿no? Darles herramientas. tener
cuantas más herramientas y más recursos tengas, mejor. Hoy con las aplicaciones tenemos un montón de elementos para estudiar. Sí, también es cierto que muchas veces hay tantas aplicaciones que queremos controlar cosas que son incontrolables, porque al final el clima no lo voy a controlar, la temperatura del agua no lo voy a controlar, y las olas que haya no las voy a controlar. Pero sí, un estudio previo y saber qué me puedo llegar a encontrar me puede ayudar a, en la previa, tomar decisiones, ¿no? Estratégicas de qué voy a hacer, cómo voy a salir, o si a la tarde, a partir de la 1, la carrera dura 8 horas, larga a las 8 de la mañana. Yo sé que a la 1 va a cambiar el viento y va a rotar, y va a ir del norte hacia el sur, en Italia. Bueno, me conviene irme como en dirección más hacia el norte a la mañana, jugar un poquito con eso, porque sé que a la 1 va a rotar el viento y me va a empujar y me va a tirar hacia la llegada. Entonces, hay un montón de estudio y un montón de planificación que parece sencillo, no lo es. Por eso está bueno siempre asesorarse con gente local, gente que conoce de las corrientes, de los vientos, de las mareas, porque nos puede obviamente influir positiva o negativamente en un resultado. Y en las embarcaciones, ese tipo de gente está presente, digamos, ¿o no? Hay que, Va a depender de vos. que ver una embarcación, ¿va un médico? ¿Cómo Depende, se compone una depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un cruce, obviamente que en un cruce como el que hicimos del Río de la Plata con 5 o 6 nadadores que eran y son amateurs, pero apasionados. En las embarcaciones tenemos a una persona que es guía, que le llamamos, que es la que se encarga de su alimentación y de la parte, entre comillas, estratégica. Y luego tenemos al timonel. El timonel es el que sabe de la dirección porque va con el GPS y porque tiene la experiencia para guiar al nadador hacia el mejor pulso posible. Y luego llevamos médicos, llevamos guardavidas, llevamos un equipo bastante completo, interdisciplinario, que va a estar eh, velando para la seguridad de los nadadores. Pero esto en un cruce. En una carrera, no, muchas veces, Santa Fe Coronda, Capri-Napoli, Lago San Juan en Canadá, no llevas a toda esa gente. La carrera pone lanchas que tienen médicos, no ponen guardavías, y cada embarcación tiene a su timonel, a un árbitro y al que te guía. Y el que te guía es el que se va a ocupar de tu estrategia, ¿sí? De elegir cuál es el curso correcto que querés agarrar. Ese suele ser el profe, imagino yo, ¿no? ¿Cómo? Suele ser el entrenador. Puede ser el entrenador, dependiendo. Yo, por ejemplo, vivimos en Argentina y vos sabés que es muy difícil para nosotros conseguir recursos para llevar a un entrenador a Italia, a España, a Francia, a Emiratos Árabes, a Singapur. Yo solía viajar solo, no teníamos la chance de llevar entrenador. Y en cada lugar y con la experiencia, y creo que lo más hermoso que me dio al final la natación de aguas abiertas es que fui armando amigos, familia en todo el mundo. Y a cada lugar al que iba tenía algún conocido que se iba a subir a mi bote sin saber incluso a veces nada de natación, y con todo el know-how que yo le daba, les explicaba cómo era, que cada 15 minutos me tenían que hidratar, con cuánto me tenían que hidratar, coacheaba de los productos, y me he llevado un azafato de avión de Emirates arriba del bote, que lo conocí en Dubái, un argentino marplatense, corría maratón y que corría tría, y que lo conocí en Dubái y nos hicimos íntimos amigos. Y el tipo me ha acompañado sin ninguna historia de natación de aguas abiertas arriba del bote y lo ha hecho espectacular. Es Entonces, una experiencia. Nosotros con Juli el otro día charlamos y decíamos que nos encantaría en algún momento en alguna embarcación asistiendo con la suplementación. A alguna de las nadadoras que le toca atender a Juli, ¿no? O sea, nos encantaría esa experiencia, así que tennos en cuenta ahí. Dani, ya cerrando y pasándole la palabra a Juli, quiero que nos cuentes un poquito de OWA. de Owa. Owa nació como un emprendimiento, un sueño eh, de Fercia Lamela y mío en su momento, que yo tuve la chance de viajar mucho por el mundo, ¿no? Y de ver, creo, las mejores carreras del mundo a nivel organizativo y también las peores, ¿eh? Porque he visto cosas excepcionales en países que tenían su belleza, su encanto, pero que las carreras eran tremendas. Serbia, eh, no sé, la noche anterior y no tener organización, aún, ¿viste? No saber quién era el organizador, Macedonia, eh, o que al momento de pagar los premios se escondan en una habitación, se cierren la puerta y no quería pagar. Entonces he visto las cosas más inéditas, pero también he visto las organizaciones más profesionales. Entonces, OWA nace de la experiencia nuestra de haber visto eso, a tratar de tomar esas cosas positivas, sabiendo
cuál era el punto de partida de lo que había acá, y a partir de ahí tratar de construir carreras que, que estuvieran hechas para los amantes de las aguas abiertas, sin pensar mucho en el de mitad de tabla para adelante y pensando mucho más en el de mitad de tabla para atrás. Todos están invitados, vienen atletas profesionales, vienen atletas de elite, vienen atletas amateurs, vienen familias, porque agua para nosotros es familias, eso el eslogan nuestro es el agua nos une, y va mucho más allá del resultado. Al final del día que, queremos que OWA haya sido una experiencia, que vendemos una experiencia, ¿sí? Y queremos ayudar a la gente a acercarlas a cumplir sus sueños. Entonces iniciamos con una carrera, la pandemia frenó mucho ese pequeño emprendimiento, y durante 2 años cuando queríamos arrancar íbamos con el freno a mano, arrancábamos y retrocedíamos por la pandemia, una carrera, parábamos, cuarentena, una carrera, parábamos, cuarentena, y luego sí hemos podido consolidar lo que queríamos, que era armar un circuito muy federal, con muchas carreras en distintos puntos del país, muy hermosos por cierto, y, y poder acercar a mucha gente, mucha y variada oferta de carrera en río, en mar y en lago. Y en distintas distancias, ¿no? La distancias más cortitas para el que recién se inicia, distancias más largas para los que son más amantes de los desafíos, y después nos encontramos con un montón de gente que OWA, propiamente el circuito OWA, se le quedaba corto, y ahí nació una nueva unidad de negocio, y ahí se sumó también Lucas Rivet con nosotros, que es el tercer socio de OWA, y que implementamos lo que es el OWA Challenge, que son los desafíos, que es para la gente que le gusta un paso más, desafíos más largos, como el cruce del Río de la Plata, como nadar de San Nicolás a San Pedro, como nadar Santa Fe Coronda, como nadar del Palmar a San José, o en escenarios increíbles, distancias muy largas en Bariloche. Em, Llevamos gente a nadar a la Capri-Napoli, eh, ofrecemos training camps de más de 2 días de entrenamiento en los que brindamos herramientas y capacitaciones y kilómetros a la gente. Entonces, como que las unidades de negocio se nos fueron ampliando y pasamos de tener carrera, primero una, después muchas con un circuito, luego los desafíos que mencioné anteriormente, a tener capacitaciones y a tener también la posibilidad de que nuestro equipo pueda entrenarte para cubrir tu objetivo. Así que eso es algo hoy bastante amplio y estamos felices de que siga creciendo. Bueno, qué interesante y felicitaciones, Dani. Muchas gracias. Te paso la palabra, Julio. Dami, yo me quiero meter un poco más en todo lo que es el entrenamiento invisible, todo lo que tiene que ver con la suplementación e hidratación y todo lo que tiene que ver con la alimentación en pos de las competencias, ¿sí? Desde chico que vos competís, e imagino que tu alimentación fue variando mucho a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha sido esa transición? Porque vos empezaste a competir desde muy chico, nos habías contado. Sí, eso sí, Juni, yo cuando comencé este camino, creo que en el comienzo por ahí no era tan consciente de la importancia que tenía la alimentación, el descanso, la suplementación, la nutrición en general, ¿no? No es que no le daba mucha importancia o que comía mal en mi casa, pero no estaba atento a estas cosas, y con el tiempo fui tomando mucha más conciencia, fui entendiendo que mi cuerpo era mi herramienta de trabajo y que necesitaba estar siempre al 100, y para estar siempre al 100 necesitaba cuidarme. Y creo que muté bastante y fui pasando por diversos estadios en cuanto a la alimentación mía. Desde un comienzo, cuando yo arranqué con mi carrera deportiva, al final, y digo que fui mutando siempre con la consigna de tratar de alimentarme de una manera sana, pero por ahí entendí que había momentos en los que necesitaba más una cosa, más otra cosa, fui aprendiendo, me encantó siempre, muy curioso, ¿no? Para entender en qué momento sí, en qué momento no, en qué momento es mejor comer, en qué momento no, y qué comer. Entonces, como que siempre fui bastante responsable. Uno de los macros que más importancia se le da en los deportes de resistencia son los hidratos de carbono, que no todos le dan importancia, algunos les tienen fobia. ¿Cómo fue tu relación con los hidratos de carbono a lo largo de las competencias? Fue
O sea, es una de las armas más importantes en el deporte, especialmente en un deporte como el mío, un deporte de resistencia. Es uno de los elementos que acompaña de la mano al atleta. En mi caso fueron por ahí 20 años o más comiendo cada mediodía hidratos de carbono en forma de pastas aparte. Ok. eh, y Era lo que conocías en ese momento. lo conocía en ese momento, hasta hará 6 años, pandemia, que un día visitando al osteópata, viste, cuando te tocan el diafragma así, me dice, capaz que sería bueno que deje de comer un poquito de pasta eh, y incorporar los hidratos de carbono de otra manera, ¿no? Eh, y a partir de ahí, claro, en vez de hacerlo como lo había hecho durante 20 años, con 2 platos de fideos o ravioles a mediodía, lo hacía con mucha legumbre, con arroz, con boniato, con Mucho de la pepa. creo que es la alimentación que había mucho tiempo atrás, que se cambió por todo lo procesado y que no es bueno, definitivamente no es bueno, ¿no? Pero es lo fácil. No, tal cual. Además estamos acostumbrados a lo fácil y lo rápido que termina siendo la pasta, Sí. algunos el arroz, o algunos la papa, y nos olvidamos de esto que mencionaste, las legumbres, la quinoa, los Un arracén. montón. Yo hacía mucho, o sea, claramente comí, cuando dejé de comer, porque en un momento dejé de comer pasta y realmente sentí un cambio muy grande y me había cambiado bastante hasta el cuerpo, ¿no? Me había estilizado mucho y me sentía cómodo en el agua, me sentía con fuerza, me sentía con buena energía, hasta demoraba mi fatiga en algún punto y jugaba mucho con la variedad de ensaladas, ¿no? De arroz, que se lo llamo, arroz con atún, arroz con legumbres, arroz con lenteja un día, con garbanzo otro día, arroz mezclado con boniato y arroz con espinaca, no sé, pero bueno, Siempre buscando la variedad un poco de todas las opciones. Bien. Dami, ¿cambia algo tu alimentación puntualmente previo a una competencia o sigue siendo la misma que durante la semana, durante los entrenos? lo que, lo que incorporo, lo que incorporaba, estoy retirado, Ok. semi-feto, retirado, pero lo que incorporaban antes de competir en cuanto al producto o al alimento que ingería, era el mismo eh, que hacía habitualmente en el día a día, ¿no? No cambiaba. Sí por ahí las cantidades, sobre todo sabiendo que, no sé, si iban a dar 8 horas en Canadá en agua fría, por ahí necesitaba tener un poco más de grasa o un poco más de reservas de carbohidratos y en ese caso eh, hacías más cargas, bastante más fuertes, ¿no? O si iban a dar en una temperatura muy extrema de calor, hacía más énfasis también en toda la parte de hidratación y sabía que si yo habitualmente tomaba 6 litros de bebida por día en la previa de una competencia, por ahí intentaba tomar incluso más y estar muy bien hidratado, muy bien alimentado. eh, Dependía mucho de las condiciones y de la duración de la carrera. Y si iba a competir en una carrera de 8 horas, no es lo mismo que si iba a competir en un 10K. Yo me acuerdo cuando fui a los Juegos Olímpicos que necesitas estar muy ligero y necesitas el cuerpo responda más ágil, de otra manera. Entonces ahí, por ahí, si en otro momento, en ese momento yo comía pastas, y si en otro momento me comía 3 platos de pastas, ahí comía uno y comía fruta. Y la acompañaba con pescado, con carne. eh, Básicamente eso, pero después el alimento en sí era siempre el mismo. Después es la cantidad por lo que jugaba y mucho con los snacks saludables, como para no matarme comiendo o llegar con mucho hambre a la comida, iba comiendo frutas durante todo el día. Qué sé yo, siempre intenté y tuve un entrenador francés que me marcó mucho a mí desde lo deportivo, porque, porque es un crack, desde lo deportivo, fisiológico, y me dejó muchas enseñanzas que hoy yo las aplico con los nadadores que entreno. Y una era esa, la de comer muchas frutas y que todas sean de distinto color y que todas sean distintas en el día, porque todas, más allá de que son frutas, todas te aportan algo de distinto, ¿no? Eh, entonces, jugaba mucho con eso, con la fruta, por lo mismo con las verduras, que haya mucho color. Tienes una forma diferente de incorporar distintos tipos de vitaminas. Mayor variedad de color, mayor variedad también de micronutrientes que incorporamos. Exacto.
Dani, quiero hablar un poco de lo que es la parte de la suplementación, ¿no? En los deportes de resistencia, en running, se utilizan muchos geles. En los deportes de montaña, trail, se utilizan más que nada los alimentos ya sólidos, se empiezan a ver alimentos salados. En el deporte de ciclismo se le da principal importancia a lo que son las isotónicas. Y en aguas abiertas, En aguas abiertas va a depender mucho un poco igual que lo que mencionábamos recién, del tipo de carrera, ¿no? Porque no va a ser igual la hidratación de un nadador que va a competir en 1 hora 50 de carrera, el que va a nadar 8 horas. Pero no solo porque el deporte es distinto, creo que también porque las posibilidades o imposibilidades de hidratación son distintas, ¿no? Cuando competimos en 10K, no tenemos un bote al lado que nos hidrata, estamos solos en un circuito y hay un pontón de hidratación por el que voy a pasar una vez cada 25 o 30 minutos. Entonces, yo tendré que hacer un súper estudio de carrera, de rivales, de recorrido, de ubicación del pontón para saber si voy a estar capacitado para parar todas las veces en ese pontón e hidratarme en una carrera de 10 kilómetros 5 veces, ¿no? Una vez cada 2000 metros, por ejemplo. Si son 5 vueltas de 2000, si son 4 de 2500, peor, la vuelta más larga. Y me voy a hidratar una vez cada media hora, que en mi caso era un montón. Yo me había acostumbrado a hidratarme cada 15, cada 20. Depende por ahí de las condiciones del agua, si era más o menos caliente. eh, Necesitaba más o menos frecuencia, pero eh, a mí yo sentía que necesitaba y lo hacía siempre con una bebida que incorporaba una bebida inglesa que se usa mucho en tría y en ciclismo, que se llama High Five, eh, que básicamente son carbohidratos, son bastante completos. Yo siempre no tengo nada con la marca, solamente la usaba, la mencioné por eso, ¿no? Pero yo siempre buscaba que la bebida que tomara, lo primero que me cayera bien, porque estamos en una carrera, en una situación de un esfuerzo max muy prolongado y necesitamos que el cuerpo responda y no generar nada raro. Y le metemos bananita, y le metemos gelcito, y le metemos la cafeína, y le metemos esto, entonces el cuerpo pregunta, ¿qué está pasando acá, no? Entonces es obvio que el producto que vamos a ingerir tiene que ser súper bien tolerado por nosotros. Y en mi caso, bueno, este producto a mí me servía mucho, me ayudaba. Es carbohidrato, traía electrolitos, traía algo de magnesio y poquita cosa más, pero tenía un porcentaje de carbohidratos que era lo que yo buscaba para mi bebida. Y después, dependiendo de la temperatura del agua y de la carrera, le daba un poco más o menos de concentración. siempre te manejaste con esa bebida y no utilizaste ningún alimento más tipo sólidos. Sí, en lo que eran carreras de 10 kilómetros, que como te decía, dependía mucho de la posibilidad de hidratación, yo lo que hacía era llevar geles. Ahora ahí en la historia, los geles, cuando, cuando me empiezo a poner geles y empiezo mis primeras experiencias en esa distancia, claro, me ponía los geles, nosotros usamos la malla larga por acá, ¿no? Sin mangas. Ponía los geles acá a las axilas o en los gemelos, en la parte de atrás como de la pantorrilla, en la parte de abajo, y en los que me ponía en los gemelos, el rival que venía atrás, tac, te los sacaba. Los que me ponía acá, cuando me los quería buscar para hidratar, ya se habían metido adentro de la malla, ya no los sacaba más. Y me acuerdo que tuve una seguidilla de carreras en Emiratos Árabes, en Dubái, Abu Dhabi, Al Fujairah. Creo que yo tenía 22, 23 años y veo que todos los rusos se ponían preservativos abajo de las axilas. Y claro, no hablaban una palabra inglés, pero rápidamente entendí que tenía que probar ese sistema, que era una disminución del gel para no perder el gel. 100%. Y aparte que podía hacer la mezcla que quisiera, porque por ahí al gel a veces que necesitaba acompañarlo con un poco de agua. Ahora hay geles que ya vienen con un poquito más líquidos y son de mejor absorción. Pero en ese momento vos te podés acordar de los geles que teníamos, que eran pastosos y que tenía que tomar agua de mar. Entonces lo podía dividir un poquito de agua o en su defecto alguna vez hasta le he agregado alguna cafeína porque no estaba el gel
que tenés ahora con mucha cafeína. Y era una manera de, bueno, me ponía 3, 4 preservativos, 2 en cada axila, y no necesariamente los usaba, porque si yo podía parar en las hidrataciones que estaban estipuladas, paraba. Pero era un recurso más que me guardaba y que si yo no podía hacer un cambio de ritmo en la carrera, porque no podía, me llevaban de los pelos o lo que sea, y no me iba a poder parar a hidratar porque iba a perder tiempo, tenía ese recurso acá abajo de la axila. Canta la astucia para poder incorporar la suplementación de esa forma, ¿no? Y sí, pero yo creo que es parte del caminito recorrido. Yo me acuerdo que yo fui a competir con 17 años por primera vez en una Copa del Mundo de Italia y no sabía ni cuánto tiempo iba a durar la carrera y llevé bebida, una bebida que usaba en ese momento, que era muy buena, a las 5 horas. Y la carrera duró 7 horas y media. Y después en las últimas 2 horas y media mezclaba agua de mar y té. Estuvo dolor de vida. Y llegué destrozado del estómago, con dolor de garganta, pero llegué. Y básicamente creo que el camino me fue enseñando. Siempre fui de, así como te decía antes, lo de la alimentación, de estudiarla con la hidratación y con los sistemas de hidratación y con los productos que había dando vuelta, siempre dentro de lo que está permitido por la UAGA y por la Federación Internacional, por supuesto, intentar mantenerme actualizado y en vanguardia. Hablando un poco de este tipo de suplementos, todo lo que tiene que ver quizás con cafeína o BCA, por lo que nos contaste, usaste, ¿no? Usé. Em, ¿En qué momento de la competencia le das prioridad al consumo de los BCA o de la cafeína? BCA yo tomaba solamente antes de la prueba, o sea, siempre tomaba en el entrenamiento, constantemente, siempre después de cada entrenamiento. eh, es muy loco porque a lo largo, y creo que sigue pasando, a lo largo del camino deportivo, las corrientes de suplementación fueron mutando, ¿no? Desde el momento en el que yo tomaba la creatina, que cuando empecé hace 25 años, la tomabas inmediatamente después del trabajo de pesas porque te ayudaba a la hipertrofia y esto, a terminar de que el último producto que tomaba en el día sea la creatina y la glutamina antes de ir a dormir. Y vos decís, ¿por qué? Y porque las cosas fueron cambiando. El BCAA yo lo tomaba antes de la competencia y en alguna competencia muy puntual, muy larga, 88 kilómetros, 57 kilómetros, por ahí la tomaba también eh, eh, en el modio, pero la cafeína sí la usaba mucho. La cafeína, y aparte vi en la tecla de qué cafeína usar en algún momento, y la usaba mucho sabiendo siempre de que es un diurético, de que te deshidrata, entonces hay que ser muy oportuno. Entonces yo siempre preferí no utilizar la cafeína hasta 2 horas antes del final de una carrera de 8 horas. Siempre decía, en el último cuarto de carrera empiezo con la cafeína. Tiene que ver un poco también con la dosis. No tengo que tomar una dosis de 200 miligramos de cafeína a los que toman mayor de 500, digamos. Sí, yo tomaba más. Tomaba más, pero la tomaba todo al final, sabiendo de que cuando empezaba a incorporar la cafeína, no iba a parar de tomar cafeína hasta el final, porque la cafeína es buenísima, pero te puede dejar a gamba. Ahí arriba, ahí abajo. Entonces era solamente en el final para no excederme en la dosis y era para ir arriba y mantenerme arriba. Eh, Buena estrategia. sí, y una vez, como anécdota de color, y cuando lo evitan, este podcast, espero que Huguito Peralta le esté viendo. Una vez arriba de mi bote, Huguito, un gran amigo, en una Hernandaria Jaraná, teníamos el producto de cafeína y le dije, cuando falten 2 horas me das este producto. Y me lo di a las 2 horas de carrera y faltaban 6. Y lo tomé, no, y faltaban más de 6, faltaban no 7. Le dije, dámela cuando falten 2 horas. Y el güey de Huguito me lo dio a las 2 horas. Y cuando lo tomé, supe rapidísimamente que estaba tomando un producto que me era el carbohidrato del sistema habitualmente. Eh, Hiciste una gran diferencia. Sará me echa energía en ese momento. Y a partir de ahí fue todo el día con cafeína. Me acuerdo que a la noche estaba. Es que sí, te despierta muchísimo. ¿Cuál fue la sensación intracarrera y la mayor parte del tiempo con la cafeína? ¿Fue energía constante
Fue Mirá, fue en 2013 la carrera. Fue la primera, si no me equivoco, la segunda Copa del Mundo de la temporada. Y, y yo perdí, perdí esa carrera por un segundo, pero durante todo el día nadé muy bien. Pero no tengo un recuerdo de si tuve o no tuve energía por la cafeína. Sí me acuerdo perfecto de la macana que se mandó Huguito y que me la pasé todo el día. Recuerdo que yo iba nadando y lo puteaba y digo, Huguito, no me puedes hacer esto, hermano. bueno, qué importante. Oye, nos deímos de esto, pero bueno, sí, siempre elegir muy bien el momento en el que va a suceder ese ingesca, que la voy a usar. Y había veces que la tenía planificada también, y te lo da la experiencia, utilizarla y por ahí no era necesario. Por ahí estaba colgado del pelotón, se me habían escapado y estaba solo atrás y pensaba, ¿para qué voy a meterme cafeína si esto es irremontable? O, o al revés, estaba muy adelante, estaba tranquilo, voy a ganar la carrera y saliendo del riesgo de la cafeína, que oí alguna vez caerme mal, ¿no? Digo, ¿para qué? Si estoy bien, no la necesito, no. Pero bueno, la idea no es explorar el bajón para tomarla, sino intentar generar un subión. Y, pero bueno, es una buena anécdota porque la tuve que mantener durante 7 horas ese día. Retomo un poco a raíz de esta anécdota, qué importante es la comunicación previa, imagino, que vos tenés con quien te acompaña en el bote, a nivel de necesito que a determinado tiempo me des esta botella o esta otra botella, esta supervuelta así. Yo era muy meticuloso y muy prolijo. De hecho, creo que si entro en mi compu ahora, debo tener por lo menos 10 15. Yo armaba una semana antes de la carrera, de cada carrera, como un protocolo de hidratación. Me armaba un protocolo tipo, que después me quedaba para cada año, porque esto es como la Fórmula 1, que nosotros íbamos por todo el mundo corriendo distintas carreras, pero eran siempre las mismas, año tras año. Entonces, lo que me funcionaba en una carrera, ya sabía que lo dejaba para el año siguiente. Y había carreras que me hidrataba cada 15 minutos, sabía con qué dosis todo de cada producto. Eh, en las carreras, vos me preguntaste antes cómo era el digeste, yo hablé de los 10 kilómetros. En las carreras largas siempre estábamos acompañados por embarcaciones. Las embarcaciones que traen el producto, además de cumplir la función de guía en cuanto a orientación, te alimentan. Entonces ahí ya esa hidratación que usaban los 10 kilómetros con los preservativos no era necesaria, porque tenía mi embarcación al lado, que con una caña, con un vaso en la punta de la caña, me pasaban la bebida. La caña tenía como dos recipientes. En uno enganchábamos el vaso y en el otro podía poner fruta. Yo cada hora comía un pedacito de banana muy chiquitito. Cada hora y media metía un gelcito normal para reforzar lo que metía con el producto. Eh, Cada 3 horas, en una carrera de 9 horas, yo cada 3 horas tomaba un ibuprofeno para el dolor de hombros. em, y después, si era una carrera de 9 horas, a la séptima hora me metía la cafeína. Básicamente, sí. No era muy complejo, pero era muy meticuloso y muy prolijo. Imprimía en un papel, lo plastificaba. El que se acompañaba arriba al bote tenía esa hoja. Pero con Huguito teníamos tanta confianza que no necesitábamos la hoja. Y realmente, y nos falló. Pero bueno, Pero se aprende también. mira, queremos, aparte lo queremos un montón. Qué bueno que quedó una anécdota para seguir riéndose al respecto, ¿no? Bien. Ya me hablaste bastante sobre lo que son los puestos de hidratación, va a depender mucho de lo que son las carreras en realidad, ¿no? Y depende mucho de las distancias. O el circuito es que das vueltas o el circuito es que vas hacia lo largo de él. El circuito puede ser, o sea, cuando es 10 kilómetros, siempre circuito, no es con embarcación. Y después va a depender del lugar. Yo cuando nadé los Juegos Olímpicos de Beijing, eran 4 vueltas de 2.500 metros. Pero después los Juegos del Hombre 2012 eran 6 vueltas de 1.666 metros. Y tenía la posibilidad de hidratarte en cada vuelta. Si vos me preguntás qué me gustaba a mí me gustaba hidratarme mucho, pero prefería una vuelta más larga porque a medida que los circuitos se van acortando, es como que el deporte cambia y pierde un poquito su magia.
y lo que antes era natación de aguas abiertas de súper larga distancia se convierte en una carrera muy parecida a la natación de pileta. No es lo mismo. Ah. Bien. Dami, ¿qué importancia le das a la salud mental a la hora del entrenamiento en aguas abiertas? Toda. Eh, Imagínate que yo te estoy hablando de nadar 9 horas, más tiempo del que habitualmente dormimos, en la que uno tiene que no solo tener la capacidad de que te van aflorando un montón de pensamientos negativos y un montón de situaciones, tienes que tener la capacidad de moverlos y de quedarte con las cosas que son positivas, sino que además tenés que tener mucho orden y mucha claridad en todo. Y cuando hay exceso de presión, una vez mi psicóloga de toda la vida, psicóloga deportiva de toda la vida, me dejó algo que yo siempre lo intento transmitir y aplica para todos los deportes y aplica para la vida, y es que la pasión no se convierta en obsesión. Bien. Y, y creo que eso resume lo que es la salud mental. Mientras la pasión sea pasión, la salud mental va a estar en armonía y después tendrás que entrenar, todos entrenan y mucho en el alto nivel, en el alto rendimiento todos entrenan mucho y se definen por detalles las cosas. Por eso el entrenamiento invisible es tan importante, em, pero si no gozas de una buena salud mental, que no es un problema porque yo he pasado por momentos, justamente el año después de ser campeón del mundo, en 2014, las primeras 3 carreras del año abandoné las 3 carreras. Mirá, Y se me manifestaba con vómitos, me descomponía, pero estaba todo acá y era todo presión que yo me imponía porque había sido campeón del mundo en 2013 y al lugar que llegaba me ponían el número 1 en el brazo porque era lo que tocaba y decía, vamos Blaun, el domingo ganamos, y así, y así, y así. Y hasta que no estuve lejos de casa, en una carrera y no en un lugar hermoso de Francia, que nadie se fijó en mí. tenías una presión enorme. Y ahí salí segundo, y después me fui a Canadá, y salí segundo en las 2 Copas del Mundo de Canadá, y salí tercero en Macedonia y en Croacia, y terminé un año que parecía que iba a ser malísimo, tercero del mundo de golpe. Y me di cuenta de lo lindo, lo perverso es de lindo, ¿no? Que es el trabajo de la cabeza. En ese momento la pasé mal, hoy lo veo como algo bonito, porque si no sería todo como muy lineal y muy fácil. Con la psicóloga deportiva arrancaste apenas empezaste a competir a nivel elite o Arranqué muy temprano, muy temprano. muy temprano. Arranqué porque iban a dar una carrera que soñaba con ganar algún día y siempre alrededor de las 3 4 horas, la Santa Fe Coronda, una de las carreras más nítidas que hay, ¿no? En el mundo de las aguas abiertas, 57 kilómetros. Soñaba con ganarla, es un lugar en el que se paraliza la provincia de Santa Fe por esa carrera, entonces la presión se hacía sentir mucho, si sos argentino se hace sentir más, si te iba bien en el resto de las carreras del mundo, te la hacen sentir más, y siempre a las 3 4 horas, chao. Entonces busqué recursos, estrategias, aprendí las curvas del río de memoria, visualicé, medité y aprendí a cómo gestionarlo para que cuando me venía abajo no te subiera muchas cartas, ¿no? Impresionante. Bien. Dami, ¿algún desacierto y algún acierto en carrera que hayas tenido? Desacierto, no probar en competencia por primera vez, ¿no? Nada. No solo productos, sino también gorro, malla, antiparras. Creo que eso a veces nos olvidamos, pero es súper importante. Muy importante. Pero bueno, productos he probado también. Tampoco, 29,9 no va a funcionar. Así de entrenamiento, siempre de entrenamiento. Por lo menos algunas veces, saber que nos cae bien. Sabemos que la antiparra no tiene central de agua, ¿no? Y que la malla tiene que estar bien ajustadita. Y, y acierto, nada. Hoy digo, qué bueno que cuando tenía 13 años, al lado de un río en el Tigre, al lado de una pileta donde nadaba,
tuve un entrenador que me dijo, tenés que elegir fútbol o natación, y elegí natación porque era re patadura en fútbol, pero me encantaba mi capa, y por lo menos elegí bien el deporte, ¿está? Así que hice nada, cierto es, creo, haber hecho durante mucho tiempo de esto que tanto amo, mi trabajo y mi vida, ¿no? Así que Los hechos lo confirman. sí, creo que, pero vamos allá de los resultados, ¿no? Tuve la chance de, de golpe de tener una sola casa, pasar a tener muchas casas en el mundo, muchos amigos, familia, ¿no? Todo. Sí, va más allá de Gracias al deporte, conocer el mundo, aprender idioma. Y eso no sé si no hubiese sido por el deporte, hubiese tenido la chance, así que está bueno, me dio mucho. ¿Algún consejo que le des a las personas que están iniciándose en aguas abiertas? El más fuerte es que siempre hagan con pasión, que hagan con convicción y que en el camino se van a encontrar con un montón de gente que les va a decir que no lo van a lograr o que no van a poder hacerlo. Yo me encontré con un montón de estos y besito a la frente. Así que a seguir siempre persiguiendo sueños y confiando mucho en el trabajo. Ese es el mejor consejo. Bueno, Dami, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Dejar de regalarte estas nuevas zapatillas de Reebok, de Explosive One. Muy buena. Muchas gracias. Disfrutes en tus entrenos. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. De nada, Dami. Gracias a vos. En el próximo episodio vamos a tener el agrado de tener a una atleta amateur de aguas abiertas. No se lo pierdan y acuérdense de darle like y suscribirse a nuestro canal.